Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde desentrañamos todos los misterios, chismes y dramas detrás de sus series preferidas. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que los tiene a todos con el alma en vilo, pegados a la pantalla y preguntándose, ¿qué pasó realmente entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Por qué esa pelea que ha sacudido los cimientos de su relación? Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de este conflicto, vamos a analizar cada pista, cada declaración y cada rumor para intentar descifrar el secreto al fin revelado. Les prometo que este vídeo estará cargado de información jugosa, análisis detallado y por supuesto, mucha especulación. Pero antes de empezar con todo este drama, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les encanta el mundo de las novelas turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre tenemos contenido nuevo, análisis frescos y muchísimas sorpresas. Así que ya saben, únanse a esta gran familia de amantes de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Halil Ibrahim y Esla, esos nombres que resuenan con fuerza en nuestros corazones. Una pareja que parecía destinada a la felicidad eterna, un amor que florecía en medio de las intrigas y los conflictos de la vida. Pero como en toda buena novela turca, la felicidad nunca dura para siempre. Y es que de repente la bomba explotó. Rumores de una pelea, declaraciones ambiguas, indirectas en redes sociales, el caos total. Lo primero que debemos entender es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y están constantemente bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada mirada, cada palabra es analizada con lupa por los fans y por la prensa. Y en el caso de Halil Ibrahim y Esla, la presión era aún mayor, ya que su relación se había convertido en un símbolo para muchos. Eran la pareja ideal, la personificación del amor verdadero, al menos en la superficie. Su romance, nacido entre las bambalinas de un exitoso drama televisivo, había traspasado la pantalla y se había instalado en el corazón de miles de seguidores. Sus apariciones públicas, siempre radiantes y llenas de complicidad, alimentaban la fantasía de un amor perfecto. Pero, ¿qué fue lo que realmente desencadenó esta crisis? Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Una de las teorías más extendidas es la de los celos. Sí, señoras y señores, los celos, ese monstruo de ojos verdes que puede destruir hasta la relación más sólida. Se dice que Halil Ibrahim no estaba muy contento con el acercamiento de Esla a otro actor durante el rodaje de una nueva serie. Al parecer, las escenas románticas entre Esla y su compañero eran demasiado intensas para el gusto de Halil Ibrahim, lo que generó tensiones y discusiones entre la pareja. Profundizando en esta teoría de los celos, hay que considerar el contexto. Esla, con su creciente popularidad y talento innegable, estaba protagonizando una nueva serie con un actor reconocido por su carisma y atractivo. Las escenas íntimas necesarias para el desarrollo de la trama parecían haber despertado la inseguridad de Halil Ibrahim. Fuentes cercanas a la pareja revelan que, durante las emisiones de los primeros episodios, Halil Ibrahim se mostraba visiblemente incómodo, evitando comentar las escenas más comprometidas e incluso llegando a abandonar la sala durante su emisión. Este comportamiento, lejos de pasar desapercibido, alimentó los rumores de celos y desató una ola de comentarios en las redes sociales. Los fans, siempre atentos a cualquier detalle, notaron una frialdad inusual en las interacciones públicas de la pareja, confirmando sus sospechas de que algo andaba mal. Pero esperen, que la cosa no se queda ahí. Otra teoría que ha cobrado fuerza en los últimos días es la de las diferencias creativas. Como saben, tanto Halil Ibrahim como Esla son artistas con una visión muy clara de su trabajo. Y al parecer han surgido desacuerdos importantes sobre la dirección que deben tomar sus carreras. Se dice que Halil Ibrahim quiere enfocarse en proyectos más comerciales, mientras que Esla prefiere seguir explorando papeles más complejos y arriesgados. Esta divergencia de opiniones habría generado una brecha entre ellos, dificultando la comunicación y la toma de decisiones conjuntas. Analizando esta perspectiva, es fundamental entender las ambiciones profesionales de cada uno. Halil Ibrahim, consciente de su atractivo y popularidad, estaría buscando consolidar su imagen como galán de telenovela, un rol que le garantiza éxito y reconocimiento masivo. Su enfoque estaría dirigido a proyectos con tramas sencillas y personajes arquetípicos, destinados a un público amplio y con un fuerte componente romántico. Esla, por otro lado, estaría buscando desafiar sus límites como actriz, explorando personajes complejos y tramas que aborden temas sociales relevantes.
Su inclinación hacia proyectos más arriesgados y con un mayor contenido artístico la alejaría de la fórmula comercial que busca Halil Ibrahim. Esta divergencia de intereses, lejos de ser un problema menor, habría generado fuertes tensiones entre la pareja, dificultando la búsqueda de proyectos conjuntos y generando un sentimiento de incomprensión y frustración. Y no podemos olvidarnos del factor tiempo. Las agendas de los actores suelen ser extremadamente apretadas, con largas jornadas de rodaje, viajes constantes y compromisos promocionales. Esta falta de tiempo para compartir y conectar como pareja puede erosionar la relación y generar sentimientos de soledad y abandono. Se rumorea que tanto Halil Ibrahim como Esla estaban sintiendo el peso de sus apretadas agendas, lo que les impedía dedicar el tiempo y la atención necesarios a su relación. Profundizando en el impacto del tiempo, es necesario considerar la exigencia física y emocional que implica el trabajo actoral. Las largas jornadas de rodaje, la necesidad de memorizar guiones y la constante exposición mediática pueden agotar incluso a las personas más resilientes. En el caso de Halil Ibrahim y Esla, ambos se encontraban en la cima de sus carreras, con proyectos simultáneos que les exigían un alto nivel de compromiso y dedicación. Esta situación, lejos de fortalecer su relación, habría generado un distanciamiento progresivo, dificultando la comunicación y la posibilidad de compartir momentos de intimidad y relajación. La falta de tiempo para cultivar su relación habría erosionado la confianza y el afecto mutuo, creando un vacío que fue llenado por la soledad y el resentimiento. Pero a ver, antes de que se me desesperen y empiecen a escribir comentarios apocalípticos, quiero recordarles que todo esto son solo teorías, especulaciones basadas en rumores y pistas que hemos ido recopilando. La verdad es que nadie excepto Halil Ibrahim y Esla sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Halil Ibrahim y Esla está pasando por un momento delicado. Las declaraciones públicas de ambos han sido cautelosas y ambiguas, evitando dar detalles concretos sobre la situación. Han hablado de diferencias irreconciliables, de necesidad de espacio y de respeto mutuo, pero sin aclarar si la ruptura es definitiva o si existe alguna posibilidad de reconciliación. Sus representantes, por su parte, han emitido comunicados oficiales instando al respeto a la privacidad de la pareja y evitando alimentar la especulación mediática. Sin embargo, estas declaraciones, lejos de calmar los ánimos, han generado aún más incertidumbre y alimentado la curiosidad de los fans. Personalmente creo que todavía hay esperanza. Halil Ibrahim y Esla son dos personas muy talentosas y apasionadas, que han demostrado tener una gran química tanto dentro como fuera de la pantalla. Han construido una relación sólida a lo largo de los años y han superado muchos obstáculos juntos. Creo que si ambos están dispuestos a ceder y a comprometerse, podrían encontrar una manera de superar esta crisis y seguir adelante juntos. Analizando objetivamente la situación, es importante recordar que todas las relaciones atraviesan momentos difíciles. La clave para superar estas crisis reside en la capacidad de comunicación, la empatía y la voluntad de ceder. Si Halil Ibrahim y Esla logran dejar de lado sus diferencias individuales y enfocarse en el bienestar de su relación, podrían encontrar una solución que les permita seguir adelante juntos. Sin embargo, este proceso requerirá un esfuerzo conjunto, la disposición a escuchar las necesidades del otro y la capacidad de perdonar y olvidar. Sin embargo, también es importante ser realistas. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras y están sometidas a mucha presión. A veces simplemente no hay manera de superar las diferencias y la mejor opción es seguir caminos separados. Si este es el caso de Halil Ibrahim y Esla, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en sus proyectos futuros. Considerando la posibilidad de una ruptura definitiva, es fundamental entender que no siempre es posible salvar una relación. A veces las diferencias son demasiado grandes, los resentimientos demasiado profundos y la falta de comunicación demasiado evidente. En estos casos, la mejor opción es seguir caminos separados, permitiendo que cada uno encuentre su propia felicidad y desarrolle su potencial individual. Si este es el destino de Halil Ibrahim y Esla, es importante respetar su decisión y evitar juzgar o culpar a ninguno de los dos. Ambos merecen la oportunidad de encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. En fin, mi gente, el misterio de la pelea entre Halil Ibrahim y Esla sigue sin resolverse por completo. Hemos explorado las diferentes teorías, hemos analizado las declaraciones públicas y hemos especulado sobre las posibles causas del conflicto. Pero al final, la verdad solo la conocen ellos dos.
Lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Hemos intentado desentrañar este enigma con la mayor objetividad y respeto posible. Recuerden que en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen y que la verdad suele ser mucho más compleja de lo que imaginamos. La imagen pública que proyectan las celebridades a menudo dista mucho de la realidad que viven detrás de las cámaras. Los contratos publicitarios, las exigencias de los productores y la presión de los fans pueden obligarlos a mantener una apariencia de perfección que no se corresponde con sus verdaderos sentimientos y emociones. Ahora, para concluir, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tocado en este vídeo. Primero hablamos de la sorpresa y la conmoción que generó la noticia de la pelea entre Halil Ibrahim y Esla. Luego exploramos las diferentes teorías sobre las posibles causas del conflicto, incluyendo los celos, las diferencias creativas y la falta de tiempo. También analizamos las declaraciones públicas de ambos actores y especulamos sobre el futuro de su relación. Y finalmente reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la importancia de respetar las decisiones de los demás. También hay que considerar el papel de las familias y amigos cercanos en la relación. En muchas ocasiones, las opiniones y presiones externas pueden influir en la toma de decisiones y generar conflictos internos en la pareja. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre sus novelas turcas favoritas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y opiniones sobre la pelea entre Halil Ibrahim y Esla en la sección de comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema y cuáles son sus teorías. Compartan sus experiencias personales y sus reflexiones sobre las relaciones amorosas. Sus comentarios son muy valiosos y enriquecen el debate. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de las novelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes y a mantener esta comunidad unida y apasionada por las series turcas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y recuerden, el amor es un misterio que a veces nos regala finales felices y otras veces nos deja con el corazón roto. Pero lo importante es seguir creyendo en él. Adiós, mi gente hermosa.